Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos en general. Sé que este medio es uno de los medios que Dios está utilizando para que su palabra no se detenga y siga corriendo en todo el mundo. No sabemos hasta qué lugares, a qué continentes llegará, ya sea a través de ustedes, a través de su Facebook. En esta ocasión yo voy a utilizar y estoy utilizando mi cuenta personal para hoy día compartirles la palabra del Señor. Hoy día Viernes Santo, que se conmemora a nivel mundial en muchos países y se recuerda ese sacrificio, ese sufrimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que yo le voy a invitar a cada uno de ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla, de sus celulares o sus computadoras, que podamos ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 27, versos del 15 al 31. ¿Ya? Y vamos a darle lectura a esta porción. Dice la palabra del Señor: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él pueda dirigir mis pensamientos, enfocarlos en su palabra, y para que ustedes también puedan tener toda la concentración y puedan pedir también al Señor el entendimiento necesario para comprender esta enseñanza. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso tiempo, por este privilegio, Señor, que nos das en tiempos de cuarentena, el de que quizás no podemos, Señor, reunirnos como tú quieres, como tú siempre has planeado para la iglesia, estar juntos, reunidos, Señor, como un solo cuerpo en un lugar físico. Pero hoy, Señor, tú estás permitiendo esta pandemia para que nuestros corazones puedan entender que no solo físicamente podemos estar unidos en una solamente y un mismo corazón. Así que te rogamos, Señor, que abras mi entendimiento para que yo pueda, Señor, compartir tu palabra como tú quisieras, Señor, siempre hacerlo. Y que abras el entendimiento de mis hermanos y de mis amigos también que están viendo a través de la señal de Facebook esta enseñanza, hoy día Viernes Santo, el juicio que va a ser sometido el Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por este hermoso tiempo, y te damos las gracias por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor en el libro que ya habíamos estado leyendo, Mateo capítulo 27, versos del 15 al 31. Y quisiera que, a manera de introducción, te preguntes esto: ¿Jesús víctima de un complot o el cumplimiento de una profecía? Este pasaje, este capítulo va a ser muy interesante estudiar para llegar a entender si fue víctima de un complot o el cumplimiento de una profecía. Para entrar en contexto, el Señor Jesús ya había sido traicionado
Como todos ustedes saben, a través de las escrituras, Judas fue el quien le entregó. Y entonces los discípulos, todos a raíz de esto, se habían dispersado por temor. Ellos estaban lejos de su maestro, como él ya se los había dicho antes. Él iba a pasar por una de las etapas más difíciles de su vida. Y ahora yo quiero que usted y yo nos hagamos esta pregunta. ¿Cuánto tiempo soportarías ser humillado? ¿Cuánto tiempo soportarías una humillación psicológica y emocional? Pues este pasaje nos va a ayudar a entender esto y muchas cosas más. Este pasaje lo he dividido en dos porciones. La primera porción, Mateo capítulo 27, de los versos 15 al 26, es el rey juzgado por los hombres. Vale decir, por Pilato y los líderes religiosos. Y la otra porción, el punto 2, el rey humillado por los hombres, es decir, por los soldados romanos. Es por esa razón que el título que yo le he puesto a esta porción es el rey juzgado y humillado por los hombres. Ahora, como ya les había dicho, ese es el contexto en el que se encuentra ya el Señor para ser juzgado. Y el verso 15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Pero oigan bien esta primera parte de este verso. Dice: en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo. Ahora, ¿cuál es esa fiesta acostumbrada que dice aquí la palabra de Dios? ¿A qué fiesta se refiere el escritor? Pues a la Pascua judía. Se celebraba juntamente con la fiesta de los panes sin levadura y se prolongaba 7 días. El nombre viene del vocablo hebreo Pesach, que literalmente significa pasar por alto o encima, y figuradamente preservar o mostrar misericordia. Los pasajes bíblicos que demuestran el mandato de la Pascua están en Éxodo capítulo 12, del 1 al 28, Levítico 23 y Deuteronomio capítulo 16, que hoy día en realidad en este estudio no nos vamos a enfocar en hacer un estudio acerca de la Pascua judía, es simplemente las referencias del caso para que nosotros lo tengamos en cuenta o tal vez lo estudiemos en casa. Bueno, la Pascua conmemora para los israelitas su propia liberación, realizada por la intervención de Dios, y el día en que Jehová los sacó de la esclavitud de Egipto en la que se encontraban, por mano de Moisés, para introducirlos en Canaán, la tierra prometida. Entonces, esa fiesta era una fiesta que tenían que sí o sí celebrar. Y esa fiesta acostumbraba, en esa fiesta de la Pascua, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. Ahora, según los escritos de los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, se conoce que era ya una costumbre que se libere a un preso durante la fiesta de la Pascua. Cualquiera que sea, aunque a ciencia cierta los historiadores no saben cuándo ni dónde tuvo su origen esta tradición de soltar a un preso. Hoy modernamente llamamos a ese acto de liberar a un preso indulto, acto por el cual un preso convicto y juzgado por la ley por un crimen cometido sale de prisión, pero por buena conducta. Bueno, esto no es el caso de este contexto. Ahora, el verso 16 dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás,
Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Es interesante que justo cuando se llevaban a cabo estos acontecimientos, había un preso acusado de haber cometido un grave delito. El libro de Mateo no da esa claridad, no da esa información, pero Marcos 15:7 y Juan 18:40 nos dan luces acerca de este hombre, que fue acusado por haber cometido homicidio en una revuelta, además de ser acusado de sedición. Y Juan 18:40 dice acusado de ladrón. Algo intencionalmente hermoso de las Escrituras es que Dios intencionalmente nos haya provisto de los 4 evangelios, en los que nos da muchos detalles de todos estos acontecimientos bajo las diferentes perspectivas de los escritores. Así tenemos que bajo la perspectiva de Lucas, él muestra más detalles acerca del veredicto de Poncio Pilatos, en el que se declara al Señor Jesús inocente de los falsos cargos de que lo acusaban los líderes religiosos. 1, que pervierte a la nación. 2, que prohíbe dar tributo a César. Y 3, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Eso está en Lucas capítulo 23, verso 2. Ahora, daremos un pequeño giro a lo que dice Pilatos, según Lucas 23, versos 13 al 15. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Vemos en esta porción del Evangelio de Lucas que Pilato no ve evidencias de que él sea culpable de estos cargos impuestos por los líderes religiosos. Poncio Pilato era un gobernador, o en otros casos también se le llama prefecto. Ahora, solo de manera tal vez instructiva, voy a explicar qué es un gobernador. Era un funcionario elegido o nombrado para ser administrador principal del derecho romano en todas las partes de una o más de las muchas provincias que constituían el Imperio Romano, o también llamado prefecto, magistrado que desde el tiempo de Constantino gobernaba cualquiera de las provincias o departamentos en que se dividió el Imperio Romano, con autoridad para administrar justicia y juzgar en última instancia. Vemos el cargo importante que tenía Pilato. Según los historiadores como Filón, Tácito, Justino Mártir y Josefo, hacen referencias históricas a la figura poco compasiva de Poncio Pilato, quien habría llegado a ordenar la crucifixión masiva de samaritanos. Sin embargo, a pesar de ello, podemos inferir que no era una autoridad sin experiencia, sino todo lo contrario, experimentado, muy perspicaz, podría darse cuenta rápidamente quién era un hombre de mal proceder. Además, podemos reafirmar que sus cualidades y conocimiento del derecho romano lo llevan a declarar la inocencia de Jesús de todos los cargos impuestos por los líderes judíos, que declara Lucas en el capítulo 23, verso 2. Ahora continuemos con la lectura. Verso 18 dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Como dice este pasaje, Pilato sabía que el Señor Jesús era inocente y que los líderes religiosos hablaban porque le tenían envidia,
como se reafirma en Marcos capítulo 15, verso 10. Creo firmemente que uno de los motivos de su envidia era porque el Señor Jesús sí ejercía un verdadero liderazgo, que ellos no lo tenían. Su ceguera espiritual le imposibilitaba ver al Mesías esperado décadas atrás, mencionado en las Escrituras. Una de las cosas que obvia Mateo y que creo es importante considerar es lo que refiere Marcos en los versos, en el capítulo 14, versos 55 al 56. Es lo siguiente, y cito: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra el Señor Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Esta porción de Marcos nos da mayor claridad de las malévolas intenciones de dichos líderes buscando manera de crear falsos testimonios contra Jesús. Pero como todos sabemos, la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Es por eso que el propio Pilato pudo evidenciar las malas intenciones de los líderes judíos. Para los romanos, la acusación de parte de los líderes religiosos de decir que él se autoproclamaba como el Mesías no tenía impacto en la vida social y política de Roma. Pero los líderes astutamente le acusaron de declararse rey, lo cual le da un impacto mayor a la aseveración, porque según ellos pondría en peligro el gobierno del rey de la época, al involucrarlo a Jesús como un posible usurpador del trono del rey. Ahora continuemos, verso 19, y dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Vemos en esta porción cómo la mujer de Poncio Pilato tiene un sueño. Y era respecto de lo que después iba a hacer Poncio Pilatos con Jesús. Vemos en esta porción que Dios siempre utiliza diferentes medios para hablar a los hombres en etapas decisivas como esta, aún a personas como en este caso la mujer de Pilato, era una mujer pagana. Vemos cómo Dios habla en etapas decisivas como esta, en la que estaba en juego la vida de nuestro amado Redentor, hablando a la mujer de Pilato en sueños y revelándose que él era un hombre justo, es decir, inocente, y que él no debía meterse en esos asuntos. Cómo Dios usó a su propia mujer, a la mujer del gobernador, para advertirle a él de tomar una decisión sabia. Qué ironía, ¿verdad? Una mujer pagana que tenía por sobrenombre, según los rastros históricos, el nombre de Claudia Prócula, y que en este momento de la historia le enseñaba a los judíos el temor que debían tener para juzgar a un hombre justo como él, mientras ellos buscaban matarlo. Y ahí hay un giro, un contraste cuando el Señor dice a través de la palabra en el verso 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Qué terrible actitud la de los líderes y ancianos de Israel, ¿verdad? Pues ellos motivaron este terrible intercambio entre un vil pecador convicto y confeso como Barrabás y nuestro santo y justo Señor Jesús. Vemos cómo su influencia
les sirvió de una manera efectiva, pero para el mal y no por el bien, pues motivaron a que la multitud presente actúe de manera injusta y depravada al decidir la liberación de Barrabás. ¿Cómo es posible que el pueblo que vio nacer gran luz siga oscurecido por las tinieblas del pecado? Como dice Isaías capítulo 9, verso 2. Bueno, las Escrituras establecen que iba a ser así, por la dureza de los corazones de su pueblo. Al analizar la actitud de los líderes religiosos de esta época, lo relacioné mucho con lo que Dios decía tiempo atrás a través del profeta Isaías en el capítulo 9, versos 15 al 16. Y escúchenlo o búsquenlo en sus Biblias, por favor. Los líderes de Israel son la cabeza y los profetas mentirosos son la cola, pues los líderes del pueblo lo han engañado, lo han llevado por la senda de la destrucción. Aunque usted no lo crea, eso es lo mismo que estaba pasando en este mismo momento de la historia. Los líderes y ancianos guiaban por mal camino las decisiones del pueblo al escoger liberar a un vil pecador como Barrabás en lugar de dar libertad al justo Señor y Salvador Jesús. Qué verdad tan cierta lo que dijo Dios por el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, el pueblo judío estaba rechazando el amor de Dios extendido hacia su pueblo escogido. Y como dijo un comentarista de una manera personal, estaban sacando de manera violenta a Jesús del trono que le corresponde poseer como el Rey de Reyes y Señor del universo, y dejando aún el espíritu de Barrabás en el trono de Dios. Ahora, esto no quiere decir que el Señor Jesús no está reinando en todo el universo, sino que la tierra aún está siendo gobernada, pero obstaculizada aún por el príncipe de este mundo, Satanás. Hermanos y amigos, el Señor Jesús en la actualidad está reinando en todo el universo, pero aún está siendo obstaculizada por el príncipe de este siglo, que es Satanás. Continuemos en el estudio de este pasaje. Verso 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Vemos lo terrible, ¿verdad? La maldad del corazón humano, y específicamente a través de estos líderes y a través de todo el pueblo. Cómo ese pueblo que tiempo atrás, y hablo de días atrás, estaban diciendo: Hosana, Hosana en las alturas, por el mismo Señor Jesús cuando venía montado en un asno. Y como ahora ellos, los mismos que en algún momento estaban alabándolo y entre comillas adorándolo, hoy estaban pidiendo su muerte. Vemos también aquí que Pilato, como gobernador, no ve en nuestro Señor Jesús una amenaza para el reino presente, dirigido por Tiberio César, emperador romano que gobernó durante el tiempo de la crucifixión,
Y esto se puede notar más cuando el Señor Jesús le afirmó que si no fuera por Dios, Pilato no tendría ninguna autoridad contra él. Eso causó mucho temor en Pilato, quien procuraba soltar a Jesús, evidentemente por el miedo que produjo en él tal aseveración. Eso está en Juan capítulo 9, versos del 11 al 12. Pilato era un hombre experimentado en sus funciones, pero que no se llevaba bien con el pueblo judío. Los registros históricos que los comentaristas mencionan, indican que los judíos ya habían amenazado con presentar queja contra Pilato, debido a su continuo desprecio de sus tradiciones. Por tal razón, los líderes religiosos utilizaron un ardid, aduciendo que si él no tomaba la decisión de condenar a muerte al Señor Jesús, sería acusado con el César, y él perdería su tan alto rango al ser destituido. Por eso ellos lo amenazaron de acusarle al César que no es amigo suyo, como dice Juan 19:12. Si no tomaba la decisión de mandar crucificar al Señor Jesús. Verso 24. Continúa este momento tan trascendental y difícil del Señor. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. El gobernador notó que nada lograba y que las cosas estaban empeorando en lugar de mejorar. El pueblo se estaba volviendo cada vez más clamoroso y excitado. Se estaba gestando una revuelta o turbulencia a causa de este juicio. Así que en presencia de todos, Pilato ordenó que le trajeran agua y se lavó las manos como símbolo de su pretendida inocencia. No se sabe definidamente si tal acción tenía un sentido simbólico entre los romanos, pero los judíos deben haberlo entendido de inmediato, que representaba un acto simbólico de inocencia y o pureza, o como otro comentarista refiere, que hizo este acto como para exonerarse delante del pueblo, como lo estableció la ley de Dios, que ordenaba que ante un crimen realizado por alguien desconocido, los ancianos o sacerdotes tenían que aceptar la responsabilidad por el crimen, aunque ellos no lo habían cometido, por lo que estaban libres de la culpa por dicho crimen. Si ustedes gustan, pueden ir en algún otro momento a hacer un estudio de este pasaje en Deuteronomio capítulo 21, versos del 6 al 7 específicamente. Es por esa razón que después David toma de ese pasaje y lo utiliza como una manera de agarrar y representar ese lavado de manos, la pureza del corazón que él estaba teniendo. Y eso lo pueden buscar en Salmo 26:6 y Salmo 73:13. Pero bueno, continuemos. Además, si había alguien que lo entendía, tiene que haber captado inmediatamente después el significado, porque el gobernador añadió una explicación verbal, diciendo: puesto que yo no creo que Jesús sea culpable de algún delito, me niego a asumir la responsabilidad de su muerte por crucifixión. Soy libre de la culpa de derramar su sangre. Así que una vez más, como en varias ocasiones durante este juicio, Pilato está proclamando la inocencia de Jesús. Hasta aquí, muy bien. Pero cuando Pilato elude toda responsabilidad por el asesinato que está por cometerse, se hace culpable de un acto de cobardía, falta de veracidad y honradez.
Y cuando agrega, es problema vuestro. Literalmente, vosotros debéis aceptar aquello. Él está haciendo nuevamente un intento de apartar de sí su responsabilidad. Y está diciendo algo que es, en el mejor de los casos, una media verdad. Y a la medida que está diciendo, es responsabilidad vuestra y por eso no mía, está diciendo una mentira. Porque muy ciertamente era su deber como juez pronunciar un veredicto justo, conforme a las evidencias. Y en este caso absolver al acusado. Pero a la medida que los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron provocados por los líderes judíos y sus seguidores, lo dicho por Pilato era verdad. Llevar la carga de esta culpa era ciertamente y en gran medida problema de ellos. En la providencia de Dios, la mismísima expresión con que los líderes habían reprochado a Judas diciendo, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Como ustedes saben, se refiere en el momento en que Judas va de nuevo con los líderes religiosos, no arrepentido, sino simplemente lamentándose, no teniendo verdadero arrepentimiento, sino simplemente acusado por su propia conciencia. Ahora les era arrojada en sus propios rostros esa misma respuesta dada por ellos, ¿no? ¿Qué importa a nosotros? Allá tú. No en vano el mismo Señor Jesús dijo que el quien le había entregado mayor pecado tiene, refiriéndose quizás a Judas o al sacerdote Caifás, en comparación con Pilato. Reafirmamos que Pilato sabía que Jesús era inocente, pero sus errores pasados pusieron en las manos de los judíos una palanca con la que le obligaron a hacer la voluntad de ellos, contra los propios deseos y sentido de la justicia de él como gobernador. Pero lo más trágico es lo que luego Mateo dice en el verso 25. Leamos, por favor. Y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cómo reaccionaron los que oyeron la declaración de inocencia de Pilato? Respondieron de la manera más insensata, ya que todos los líderes religiosos presentes y el pueblo aseveraron hacerse responsables de la muerte del Señor Jesús, al decir que toda la sangre de Jesús sea sobre ellos y sobre sus hijos. ¡Qué insensatez!, ¿verdad? Como dice Matthew Henry, en el ardor de su rabia prefirieron responsabilizarse de la muerte de Jesús antes que perder la presa que tenían en sus manos. Con esto procuraron indemnizar a Pilato por las molestias causadas por su importunidad. Al decir estas palabras, la sangre de Jesús sea sobre nosotros, quien está en bancarrota, mal puede pagar por otros. Nadie puede pagar por los pecados ajenos, excepto aquel que no tuvo ningún pecado, como Jesús. Ya Cristo les había dicho que sobre ellos había de venir toda la sangre justa derramada sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo. Referencia a Mateo capítulo 23, verso 35. Estos hombres, como vemos aquí en las Escrituras, tenían el corazón lleno de maldad, pues no solo estaban proclamando palabras que expresaban el vivo deseo de sufrir la maldición, ellos, sino peor aún, su perversión los llevó a dársela a su futura generación. Así, de manera directa y voluntaria, el pueblo se maldijo a sí mismo. Desde aquel momento, Israel fue decayendo más y más,
como todos sabemos, desprotegida y alcanzada por su propio pecado de incredulidad y dureza de corazón. Matthew Henry dice: Israel fue de campo de concentración a cámara de gas, sufriendo las consecuencias de la terrible culpa de haber rechazado a su Mesías, y que aún les queda el tiempo de angustia de Jacob, los 7 años de tribulación descritos en Mateo 24 y Apocalipsis 6 y capítulos 19. La maldición seguirá sobre ellos hasta que reconozcan al rechazado Jesús como su Mesías y su Rey. Haber rechazado a su Mesías trajo maldición sobre Israel que prevalece hasta ahora. Y cabe aclarar que a pesar de eso, Dios no dejó de tener misericordia de su pueblo. Dios en su soberanía, hermanos, planeó que la sangre derramada de su Hijo no fuera derramada para condenación, sino todo lo contrario, para salvación de su pueblo y del mundo pecador. Hoy, en este día, el mundo celebra ese sacrificio. El mundo es consciente de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, de los padecimientos que tuvo. Y no hablo de una celebración por el sufrimiento, sino por ese amor incondicional, entregado con su propia vida por todo el mundo. Continuemos este verso 26, que es la última porción de esta primera parte. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. El desenlace de esta primera parte se da de manera inevitable. El vil pecador Barrabás es dejado en libertad, y el justo es castigado y condenado a la más horrenda muerte que un vil pecador merecía. Si bien es cierto, Mateo y los otros evangelios sinópticos no describen lo terrible del castigo. No sabemos, quizás porque no tiene sentido tal vez describir algo tan horrendo, ¿verdad? Sin embargo, los historiadores nos brindan una rica información que nos debe dejar sorprendidos, pero a la vez sumamente agradecidos por tan fiel amor de nuestro Salvador. Soportar las peores humillaciones físicas. Según estos, los romanos usaban un látigo hecho de varias bandas de cuero, en los cuales se incrustaban cerca de los extremos, es decir, en las puntas de estos látigos, pedazos de huesos y pedazos de plomo. Lo cual ustedes imaginan infringía un dolor intenso y un daño terrible sobre la piel y sobre los músculos. Los judíos, si bien es cierto, limitaban la cantidad de azotes a 40, en la práctica 39 por una posible cuenta errónea. Y ustedes pueden buscarlo en Deuteronomio capítulo 25, verso 3. Pero los romanos no reconocían tales limitaciones, es decir, que nosotros no sabemos a ciencia cierta cuántos azotes el Señor Jesús recibió, quizás más de 40. Ahora, hermanos, los azotes romanos eran tan crueles que a veces las víctimas morían antes de llegar a la crucifixión. Cabe resaltar que Mateo dice que Jesús fue azotado y después Pilato lo entrega a las autoridades para posteriormente ser crucificado. Sin embargo, Lucas 23-22 detalla el incumplimiento de Pilato al decir que lo castigaría y después lo soltaría. Algo que no cumplió, ¿verdad? Porque él no lo dejó libre. Simplemente él tuvo miedo al pueblo y simplemente él no juzgó, sino dejó que el pueblo juzgara por él.
Ahora, esta segunda parte, este segundo punto y último, es el rey humillado por las autoridades. Si bien es cierto, ya había sido juzgado y también humillado por los líderes religiosos y por el propio Poncio Pilato, en esta ocasión los soldados del gobernador también lo iban a humillar aún más. Leamos en el verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Lo que llamó mi atención al hacer este sermón fue que después de ser condenado, que por cierto todos sabemos fue un acto injusto, pero necesario, la ley romana establecía que una vez dada la sentencia al condenado, debían permitirle un poco de tiempo, 10 días para ser preciso, para prepararse a sufrir tal muerte. Sin embargo, a nuestro Señor Jesús no le permitieron ni 10 minutos de descanso de su padecimiento. Cabe resaltar que si eso sucedía solo habría tenido descanso físico, mas no un descanso emocional, porque ustedes se imaginan, estaría pensando todos esos días, estaría atormentándose qué es lo que va a pasar con él. Aunque hubo brutalidad física de parte de estos soldados, la cual nosotros repudiamos, todo maltrato físico, el enfoque principal es sobre la burla de los soldados hacia el Señor Jesús. Pero no se compara con la ira que los líderes religiosos tenían contra él. ¿Dónde se llevó a cabo? En el pretorio, es decir, en un cuartel cerca al lugar donde se había sometido a juicio al Señor Jesús. Y notamos algo, en un cuartel que en vez de ser refugio contra los abusos, se convirtió en teatro de burla y bárbara crueldad. Los soldados gentiles tenían a su merced a un rey judío e hicieron teatro con una coronación paródica, burlesca, usando cualquier cosa que les viniera a la mano. El capote rojo de un soldado como ropaje imperial, una caña como cetro real y una corona hecha de espinas. De esta manera el rey de los judíos, ya maltratado por su propia gente, como refiere Mateo capítulo 26 versos 67 y 68, fue deshonrado igualmente por los gentiles. La Biblia arqueológica refiere que los soldados romanos eran conocidos porque realizaban un juego cruel con los prisioneros condenados, especialmente con los bandidos revolucionarios. Hoy en la actualidad, por ejemplo, esto se sabe que en los cuarteles o en las cárceles, cuando un hombre comete asesinato o violación, los propios soldados empiezan a golpearlo y una serie de cosas. O sea, no es algo que ahora ya no se deje de hacer. Bueno, continúo. Al prisionero se le vestía como un rey burlesco y se le usaba como un peón de un juego. El manto de color escarlata era el manto exterior de un soldado romano. Se le colocaba una corona de espino retorcido y una caña era su cetro fingido. Con cada lanzamiento de los dados, el rey
prisionero se movía alrededor de un tablero dibujado en el piso para el entretenimiento de las tropas. Lanzaban abusos verbales y físicos al falso rey, que en esta ocasión no era tal caso. Hermanos y amigos que están viendo a través de esta señal este sermón, imaginémonos el cuadro dantesco y horrible frente a nosotros. El cuerpo sangrante del Señor Jesús, lleno de lesiones abiertas que le infringieron los soldados, cubierto por su vestimenta casi destruida debido a los terribles azotes recibidos con furia por parte de los soldados, con el cuerpo debilitado, con dificultad para caminar, con una respiración agitada. Y sobre esta previa tortura, los soldados lo desnudan enfrente de todos, como muestra de humillación. Y luego de eso le ponen una túnica escarlata. ¿Cuánto le habrá dolido a nuestro Señor al colocarle la manta? Pues cuando hay heridas sangrantes y se le coloca cualquier cubierta sobre la lesión, esa cubierta se pega a la piel. Yo, como ustedes saben, soy profesional de salud y recuerdo vívidamente años atrás, cuando yo estuve en el área de quemados, cómo esas personas sufrían tanto y lloraban y decían: no, por favor, cuando las sábanas se le pegaban a las heridas que estaban abiertas porque la piel estaba prácticamente, ya no tenía piel. Entonces viene a mi mente eso, ¿no? Que aquí, como ya les había dicho, como los azotes habían desgarrado parte de la piel, y cuando muchos de ustedes seguro ya han visto más de una vez en las películas de Jesús, o esa última película que Mel Gibson produjo, que es una de las más reales a las escrituras, cómo se ve al Señor totalmente sangrando, totalmente desfigurado. Eso es el cuadro real en el que se estaba, que nosotros podemos agarrar y ponernos en la mente. Entonces vemos en estas dos porciones cómo el Señor Jesús es juzgado y humillado por hombres como nosotros. El Señor Jesús vino a este mundo, como dice la Escritura, para padecer por todos nosotros. ¿Qué lecciones aprendemos en este pasaje? 1. Vemos a través de las diferentes acciones de los líderes religiosos, los líderes políticos como Pilato y el pueblo en general, que a pesar de que cada uno de ellos habían tomado sus propias decisiones al mentir, al decidir mandar a la cruz al Señor Jesús, al quebrantar leyes, por ejemplo, los líderes religiosos, ellos los llevaron de noche, cuando según la ley eso estaba totalmente prohibido, ¿verdad? Cuando ellos conocían esas leyes, ellos las quebrantaron. Vemos que a pesar de que los hombres tomaron decisiones equivocadas y malas conforme a su corazón, el Señor, de manera extraordinaria y sorprendente, está haciendo su soberana y completa voluntad. A pesar de la propia voluntad humana, Dios
cumple su palabra, amigos y hermanos. Vemos a través de la Biblia cómo el Señor tenía ese plan para el Señor Jesús. Él vino a cumplir lo que su Padre le había dicho. Y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también vemos otra cosa a través de este pasaje. Vemos a través de la Biblia cómo Barrabás fue puesto en libertad y Jesús fue condenado. Algo terriblemente contradictorio, ¿verdad? Si bien es cierto, fue un acto totalmente injusto e incomprensible desde todo punto de vista humano, el Señor Jesús nos muestra a través de este cuadro que la gracia de Dios la puede brindar hasta al más terrible ampón de esta tierra. ¿Cómo sucedió con Barrabás? Si bien es cierto, no sabemos cómo reaccionó Barrabás ante tal acto de gracia de Dios sobre su vida. Sería un verdadero desperdicio haber obtenido la libertad y seguir viviendo perversamente, mal, sin valorar ese glorioso intercambio que Dios le brindó a él, sin merecerlo en absoluto. Como todos nosotros los hombres, pecadores, merecedores del castigo eterno, ni siquiera la crucifixión sería suficiente para nuestra vil condición delante de Dios. La Biblia nos enseña que los líderes religiosos que conocían las Escrituras con claras profecías sobre el Mesías son los primeros que incitaron y llevaron al pueblo a cometer tal injusticia contra el Señor Jesús. ¿Y qué nos enseña esto? Que la religiosidad nos ciega, hermanos, y nos da una falsa seguridad de tener o seguir la verdad. Hay muchos de los que nos están viendo al otro lado, ya sea de su monitor de computadora o de su celular, que quizás pueden agarrar y decir, yo sigo al Señor Jesús, o yo creo en el Señor Jesús. Muchos, cuando Dios me ha permitido ir, cuando estábamos en libertad por las calles, compartiendo la palabra del Señor, y cuando yo hacía esa pregunta, ¿crees en Dios? Claro, yo creo en Dios. Pero cuando yo le decía, ¿le obedeces? Ellos se quedaban callados. La religiosidad nos da una falsa seguridad. Nos hace creer que nosotros sí creemos en Dios, pero cuando nosotros vemos nuestro corazón, vemos a los líderes religiosos, vemos al pueblo, debe llevar a analizarnos y a decir, realmente yo tengo la misma actitud. Yo puedo ver año tras año la película de Jesús, pero mi vida sigue como antes, viviendo perdidamente, viviendo para nuestras adicciones, viviendo para el alcoholismo, viviendo para el sexo desenfrenado, viviendo para la mentira y no tener una vida renovada. Otro de las cosas que nos hace reflexionar este pasaje es que los actos humanos cometidos con o sin completo conocimiento en contra de la ley de Dios siempre tiene su retribución, tarde o temprano. Ve cómo el pueblo decía, la sangre de Jesús sea sobre nosotros. Ellos no estaban conscientes de lo que ellos estaban diciendo. Sus propias palabras los condenan. No por gusto Dios dice en su palabra que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley de la siembra y la cosecha, que se menciona en Gálatas capítulo 6, verso 7. Amigo, que todavía no conoces de verdad al Señor Jesús,
todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Si tú siembras mentira, vas a cosechar mentira. ¿Y qué más dice el Señor? Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Una de las cosas extraordinarias de este pasaje y de toda la Biblia es que nos muestra la fiel obediencia del Señor Jesús a los designios de su Padre Celestial y el incomprensible amor hacia su creación. Hermanos, es incomprensible, ¿no? Usted y yo tiene que preguntarse y tiene que decir, hermano, Dios, yo no comprendo tu amor. No puedo comprender cómo es que tú mandaste a tu Hijo por mí. No puedo comprender cómo es que tú hiciste que tu Hijo soporte tal contradicción de pecadores, tan solo por nosotros, por personas que, sinceramente, sin ningún afán de ofenderles, no valemos la pena. Pues Dios nos hace ver la maldad en nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo es que el Señor llevó a soportar las más crueles vejaciones humanas injustamente? Nosotros muchas veces somos sometidos a humillación, pero hay veces porque lo provocamos. Hay veces porque no somos buenos profesionales y recibimos los insultos o los maltratos. O hay veces porque nosotros tenemos una actitud rebelde y soberbia contra las personas, es más, con nuestros familiares también. Hermanos, Dios nos quiere llevar a reflexionar lo que significa soportar una constante y verdadera humillación, aún haciendo siempre lo bueno. Este pasaje nos muestra la paciencia y humildad de nuestro Salvador Jesús. La paciencia de soportar por amor a todos nosotros las humillaciones sufridas y la persistente humildad de nunca hacer notar a los hombres su superioridad divina, mostrando su fiel obediencia a su Padre eterno y todopoderoso. Hermanos y amigos, el Señor Jesús, Él fue obediente. Y como dice la palabra en Filipenses, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amigo y hermano, si tú no interiorizas esta enseñanza, si tú, a pesar de que has escuchado este mensaje, no te lleva a tomar una actitud de una fe total hacia el Señor, déjame decirte que no sabes lo que te estás perdiendo. Rechazar el sacrificio de su propia vida, su injusta humillación y derramamiento de su bendita sangre, nos da evidencia de la terrible maldad en nuestro propio corazón. Al rechazar, al decir, no, yo quiero seguir viviendo mi vida, yo estoy bien así. O decir, yo creo en Dios. Pero yo te hago la pregunta en este momento. ¿Crees que si hoy tú morirías y no es el deseo nuestro,
que tú irías a la misma presencia de Dios? Confróntate con esa pregunta. Dios un día me confrontó porque muchas veces yo creía en Dios, pero no lo conocía, no lo seguía, no obedecía sus mandamientos. Ahora, con eso yo no quiero decir que soy perfecto. Fallo, cometo errores. Y por qué no decir también pecados, pero ya no es de la misma manera que antes. Antes vivía para mis pecados, antes vivía embarrado en el pecado. Mi padre no era Dios. Yo no hacía la voluntad de Dios. Yo hacía la voluntad del diablo. Por eso es que la palabra de Dios dice: el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él quiere deshacer las obras de iniquidad en tu corazón. Y lo quiere hacer cuando tú pongas tu fe y confianza en el Señor Jesús. Finalmente, nos debe llevar a reconsiderar la humillación que soportó por causa nuestra. Durante su padecimiento fue la única vez que Él se rebajó tanto, al permitir ser humillado de las peores maneras, como solo los seres humanos pecadores podemos hacer padecer a otros. Los soldados burlonamente se ponían de rodillas para decirle que Él es el rey, sin imaginar que él era el verdadero rey esperado. Hermanos, un día el Señor vendrá. Y ahora les hablo a cada uno de ustedes y le hablo a mi propio corazón. Estoy siendo capaz de ser humillado de las maneras que hay veces Dios está permitiendo para forjar mi carácter. Estoy permitiendo que Dios siga trabajando a través de esas situaciones difíciles. Claramente, hermanos y amigos, muchas veces he fallado en las pruebas que Dios nos ha puesto. Pero sigo adelante. Y quiero decirles, estimados amigos y hermanos, Dios nos demanda a toda la humanidad a creer en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, como el único y suficiente Salvador. Él siempre dio el primer paso para buscar al hombre, como lo dice Lucas 12:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él te demanda en este momento que tú tomes una libre decisión, no influenciada por Él, sino por tu real y propia convicción de pecado. Él sufrió tal contradicción de pecadores como nosotros para darnos la posibilidad de salvación de la condenación eterna. ¿Serías tan insensato de despreciarla? Yo te animo que allí en donde tú estás, tú te pongas de rodillas como lo hice yo un día y puedas decirle: Señor, te doy gracias porque muchas veces has usado diferentes personas para hablarme de ese amor entregado allá en la cruz, pero yo te he rechazado, voluntariamente te he rechazado, porque no he sido capaz de poder ver el grado de maldad que cobija dentro de mis pensamientos. Quizás no eres el peor de los asesinos, pero tú eres capaz de asesinar. Tú eres capaz de violar. Tú mientes muchas veces, como lo he hecho yo tiempo atrás. Hoy el Señor te quiere dar ese regalo, no porque tú lo merezcas. De la misma manera que Barrabás obtuvo esa libertad, ese regalo. Imagínate qué cara habrá puesto él. Yo soy culpable y soy liberado por un pueblo. Hermano, un día estarás dentro
y delante del trono. Y un día vas a ser juzgado. Y todo aquel que todavía no conoce al Señor, porque el hecho de que estemos en una congregación, el hecho de que estemos todos reunidos, eso no nos da la plena seguridad que somos hijos de Dios, sino el que cada día querramos vivir obedeciendo su palabra de la misma manera que el Señor Jesús nos enseñó en su palabra. No a obedecerle en los momentos de tranquilidad, en los momentos de paz, sino obedecerle en los momentos también difíciles. En los tiempos como estos, en el que estamos en cuarentena, en el que no podemos salir de nuestras casas, pero gracias a Dios, protegidos por la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Porque Dios está utilizando al presidente de la República para protegernos. Pero ahí quiero que tú te preguntes, ¿estoy obedeciéndole? ¿Estoy obedeciendo los mandatos que el presidente da para la protección de nuestra propia vida? Claramente nos damos cuenta que no, ¿verdad? Salimos irresponsablemente sin mascarilla, salimos simplemente muchas veces a cada rato, cuando lo único que Dios está haciendo es está usando un presidente, está usando las autoridades para que tú te protejas y protejas a tu familia. Pero ¿qué es lo que se revela? Cuando tú ves las noticias, ves personas que irresponsablemente salen, que no toman en cuenta los mandatos dados por el presidente. Hermanos y amigos, si no obedecemos el mandato de un presidente, jamás obedeceremos los mandatos de Dios. Es por esa razón que Dios en este momento te invita. Y Él te demanda que tú un día pongas la confianza en Él. Él no está rogando, porque Él es Señor. Él está exigiendo una actitud reverente de parte tuya. Realmente en este tiempo ha sido un tiempo hermoso, aunque no los puedo ver a todos, hermanos. Bueno, a nadie, no los puedo ver a nadie. Solamente puedo ver acá la cámara en mi celular. Pero yo agradezco mucho las oraciones que ustedes hacen día a día por todo el mundo, por las personas que en este momento están en un hospital, por las personas y familiares que han quedado producto de esta pandemia y que están sufriendo el dolor de la pérdida de sus familiares. Pero, hermanos y amigos, si nosotros desconocemos que ese no es el mayor sufrimiento, que el mayor sufrimiento es ir a la condenación eterna y es sufrir por toda la eternidad, tan solo por rechazarle al Señor. El Señor quiere que tú analices esas cosas. Hermanos, muchas gracias por este hermoso tiempo que nos ha dado este viernes, como le conocen, Viernes Santo, de poder predicar y de poder compartir esta enseñanza con cada uno de ustedes. De antemano les doy mis mejores deseos y te manda saludos a mi esposa. Ella está acá, es parte de mi equipo, del cual estoy muy agradecido. Es el equipo de producción que ahorita estoy teniendo dentro de casa. Así que muchas gracias y Dios les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos pronto. Gracias a todos mis familiares y amigos que están viendo este video. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye bye.